Saludos, estimadas personas estudiantes. El día de hoy nos encontramos en un video de estudios sociales, naturalización, cuarta parte. Primero, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y vamos a iniciar con la primera de las preguntas, la número 34. Dice, lea la siguiente información. Causas de la campaña nacional de 1856-1857. Destino manifiesto. Destino manifiesto es una de las causas y recordar que es una política que puso en práctica los Estados Unidos de América. Y vamos a ver qué era lo que decía esa política. ¿Cuál opción completa correctamente la información anterior? Doctrina que pretendía eliminar de Centroamérica los conflictos políticos internos como la de guerras civiles. Bueno, no era eso lo que decía la política porque no fue lo que originalmente, la idea original de un periodista estadounidense de apellido Sullivan que la manifestó y que fue puesta en práctica también más adelante. Política que establecía la superioridad de los Estados Unidos de América para civilizar a los pueblos inferiores. Eso sí decía la política del destino manifiesto, que es una de las causas de la campaña nacional de 1856-1857. La opción C, estrategia económica que buscaba regiones propicias para la construcción de canales interoceánicos. Bueno, sí, una causa, entre otras, de la campaña nacional fue que habían varias potencias europeas, sobre todo Francia, Inglaterra y también Estados Unidos de América, que bien no es europea, pero sí es una nación que se estaba consolidando en ese momento, sobre todo su papel y su influencia en el continente americano porque ya había logrado conquistar varias regiones. Entonces, en este caso, sí había una idea de crear un canal interoceánico y sí fue claramente una causa de la campaña nacional, pero no es la opción que nos permita decir el destino manifiesto, que ya habíamos elegido la opción B. Pero recordar que no podemos enviar la respuesta hasta antes no leer todas las opciones. Y vamos a leer la opción D, que es la que nos falta. Maniobra militar que intentaba abolir la esclavitud que habían heredado los países hispanoamericanos tras el dominio de los españoles. Bueno, no. En este caso, no era una maniobra militar, sino una política que fue puesta en práctica por los Estados Unidos de América, en donde se consideraban superiores, una civilización y una cultura muy superior a las demás, y que a partir de eso tenían que civilizar a los pueblos inferiores hasta lograrlo, en el caso de que se pudiera hacer, porque había una idea muy clara de la superioridad de esa nación sobre las demás naciones de América. Muy bien, eso decía la doctrina del destino manifiesto y es una de las causas de la campaña nacional. La seleccionamos y enviamos. Recordar que el sistema está programado con la respuesta correcta y nos lo va a indicar, por ejemplo, acá. Correcto, muy bien. Vamos a la pregunta 35. Lea la siguiente información. Uno. Bueno, en este caso, recuerden que cuando hay preguntas con varias características, lo que sugiero eh, es leer primero la pregunta para tener un panorama inicial de qué es lo que nos están preguntando y ya luego podemos leer las opciones. Vamos a leer la pregunta. ¿Cuáles números de los anteriores identifican dos consecuencias para Costa Rica producto de la campaña nacional de 1856-1857? Recordar que cuando nos hablan de consecuencias, nos están indicando eventos, sucesos que acontecieron a raíz de la campaña nacional, que se produjo a raíz de la campaña nacional. Eso puede ser tanto negativo como positivo. Vean que no nos está clarificando si es dos consecuencias positivas o dos negativas, o pueden ser ambas. Vamos a leer las opciones. Ahora sí, uno, Costa Rica se consolidó como la principal fuerza militar de Centroamérica. Bueno, no, esa no era la idea de la campaña nacional y tampoco fue lo que se logró. Entonces, la número uno se descarta. La número dos, se logró defender la soberanía nacional ante los intentos invasores de los filibusteros. Sí, la número dos, sí, porque la campaña nacional permitió eso, defender la soberanía nacional, expulsar a los invasores
filibusteros. Entonces la 2 es correcta, por tanto deberíamos descartar las opciones que tengan uno, que sería la opción B, la descartamos. Descartamos la opción C también, porque tienen uno, ya dijimos que la uno no. La opción 2 es correcta y la opción 2 es correcta. Entonces, por tanto, debería ser o solo o A o D. Vamos a continuar la lectura. Juan Rafael Mora Porras se consolidó como líder político por lo que gobernó hasta el año de 1860. Bueno, en este caso, Juan Rafael Mora Porras sí se consolidó como un líder político, sí se consolidó como un líder político, tuvo una enorme popularidad, un enorme reconocimiento de la sociedad civil costarricense por su papel protagónico en la campaña nacional, porque incluso fue a la campaña nacional, estuvo en las batallas, estuvo ahí presente. Entonces, no en todas, pero sí en muchísimas, y sí fue protagonista esencial en la campaña nacional, que vean que duró bastante tiempo, no fue una batalla ni dos, ni un solo año. Entonces, tomar eso en cuenta, pero no gobernó hasta 1860, sino que en 1859 le dieron un golpe de estado, los generales del ejército, junto a otro grupo de la oligarquía costarricense, los hermanos Montealegre, le dieron un golpe de estado y más bien en 1860 lo terminaron fusilando en Punta Arenas en septiembre de 1860, por lo que no gobernó hasta 1860. Entonces, por ese detalle al final, por eso hay que prestar muchísima atención a la lectura, por ese detalle final, no es una consecuencia correcta, pertinente y oportuna. Entonces, vamos a la opción 4. Hubo pérdidas humanas como resultado de la guerra y la enfermedad del cólera. Se calcula que falleció casi el 10% de la población. Sí, es correcto. Falleció un aproximado del 10% de la población, entre el 8 y el 10% de la población costarricense, debido a la peste del cólera. Y sería la número 4. Entonces, 2 y 4 las correctas. Seleccionamos la opción D. Ya habíamos descartado varias de esas opciones, ya tenemos la correcta, 2 y 4. Muy bien. Vamos a la pregunta 36. Recuerden que si ustedes se están preparando para el examen de estudios sociales, naturalización, en el canal hay disponible varias opciones para prepararse de una muy buena manera. Un resumen en PDF, un curso en dos modalidades, entre otras más. Acá abajo en la descripción del video queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles. Vamos a continuar con la lectura de la pregunta 36. Se da la siguiente información. Alfredo González Flores creía que el sistema de impuestos era injusto y la mayor carga recaía sobre los pobres. Consideraba que era necesario obligar al rico y al inversionista extranjero a pagar más, un porcentaje proporcional a sus ingresos. Para ello, González Flores decidió que en su administración hubiera un espacio que hay que completar. ¿Cuál opción completa correctamente la información anterior? Establecer una reforma tributaria, aumentar el impuesto de ventas, reforzar los intereses extranjeros y disminuir los impuestos a la exportación. Bueno, la idea de Alfredo González Flores no era subir el impuesto de ventas ni los impuestos indirectos, porque esos eran injustos, sino crear impuestos directos que eh, fueran más justos, porque el rico iba a pagar como rico y el pobre iba a pagar como pobre. Entonces, la idea era plantear una reforma tributaria, una reforma del sistema impositivo en Costa Rica, y eso fue inicialmente su idea, que no se pudo concretar del todo porque le dieron un golpe de estado su ministro de Defensa, su ministro de Guerra, los hermanos Tinoco, apoyados por un sector privilegiado de la sociedad costarricense que estaba en contra de esta reforma agraria, perdón, de esta reforma tributaria. Establecer una reforma tributaria es lo que completa correctamente el espacio, y fue lo que quiso llevar a cabo Alfredo González Flores, presidente de Costa Rica de 1914 a 1917, en que sufre un golpe de Estado. Muy bien, seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 37. Dice: los aspectos anteriores identifican propósitos del partido político. ¿Cuál partido político en Costa Rica?
la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la ley de accidentes de trabajo aprobada en 1925. Esto es clave, por eso lo marcamos. La nacionalización del subsuelo y las riquezas naturales, la lucha contra el latifundio por medio de la reforma agraria. Bueno, vean el año, 1925. ¿Por qué ese año? ¿Por qué lo marcamos? ¿Por qué accidentes de trabajo? Bueno, porque la gran mayoría de estos partidos, tres de estos partidos políticos no existían para esta fecha, en donde, gracias a una propuesta de este partido político, se aprueba la ley de accidentes de trabajo en la Asamblea Legislativa. El presidente de este partido era el general Jorge Bolio y no es el Partido Comunista porque se funda hasta 1931. Uno de sus líderes principales era Manuel Mora Valverde. Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional son partidos de la segunda mitad del siglo XX. Primero Liberación Nacional, a inicios de la década de 1950, y posteriormente Unidad Social Cristiana a mediados de la década de los 80 del siglo XX. Entonces, esos tres partidos que ya hemos indicado, no corresponden porque estuvieron en otro momento histórico, no para 1925, y esto que se menciona por acá son propuestas, propósitos del Partido Reformista en Costa Rica. Seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a continuar. Vamos con la pregunta 38. El Código de Trabajo de Costa Rica fue aprobado durante la década de 1940 y como parte de las reformas sociales estableció la libertad de sindicalización exclusiva para los empleados públicos, la opción B, el salario mínimo para todas las amas de casa, la opción C, la fuerza de ley de las convenciones colectivas de trabajo y la opción D, la jornada laboral diurna de 6 horas. Bueno, en este caso, el Código de Trabajo es una de las reformas sociales de la década de 1940, aprobada en el gobierno de Calderón Guardia con el apoyo de la Iglesia Católica y del Partido Comunista o Vanguardia Popular o Bloque de Obreros y Campesinos, también como se le llamó a ese partido político por una cuestión electoral. En este caso, vamos a ir descartando y explicando algunas de estas opciones. La jornada laboral diurna de 6 horas. Bueno, recordar que la jornada laboral diurna es de 8 horas. Tiene el trabajador un día de descanso, derecho a un día de descanso después de 6 días consecutivos de trabajo, entre otros aspectos. Por lo tanto, no es correcta la opción D. El salario mínimo para todas las amas de casa, bueno, no, tampoco se estableció eso en el Código de Trabajo y más bien es algo de igualdad de género que se ha debatido en el siglo XXI porque, bueno, las mujeres lamentablemente son las que tienen la mayor parte de las tareas en el hogar y es un trabajo no adinerado, es algo que no se reconoce y es válido que se haga la tarea entre todas las personas integrantes del hogar y no solo sobre las mujeres que recaigan esas funciones. Vamos a la opción A, la libertad de sindicalización exclusiva para empleados públicos, ¿no? Recordar que todo trabajador costarricense, todo ciudadano costarricense puede formar un sindicato y hay una libertad sindical para poder participar y no necesita solamente ser empleado público. Y la opción C, la fuerza de ley de las convenciones colectivas de trabajo. Esa sí es la respuesta correcta, es parte de uno de los artículos que se encuentra tanto dentro del Código de Trabajo así como de las garantías sociales en Costa Rica, que están dentro de la Constitución. Seleccionamos la opción C y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 39. En Costa Rica, durante el periodo del Estado gestor, 1950-1982, se implementó en el ámbito económico el denominado modelo liberal de sustitución de importaciones de la industria sin chimeneas agroexportador. Ok, vamos a ir haciendo un repaso. Primero vamos a descartar la opción C. De la industria sin chimeneas, bueno, ese nombre no corresponde a ningún modelo puesto en práctica en Costa Rica. Los tres que están acá enumerados, sí. En el caso de la opción A, el Estado liberal, bueno, más que un modelo económico, fue también un modelo político que proponía que el Estado no debía intervenir en la economía y que estuvo en práctica desde el siglo XIX hasta básicamente el último tercio del siglo XIX, hasta básicamente en las primeras 3, 4 décadas de el siglo XX.
Y ese modelo tenía en el ámbito económico el modelo agroexportador, que se consolidaba en uno o dos productos agrícolas casi siempre que estaban, que se producían en un país y que se exportaban. Bueno, Costa Rica tenía básicamente el café y el banano que se producían y se exportaban al mercado internacional en un modelo que era sumamente dependiente de los vaivenes internacionales. Y la opción correcta, este modelo de sustitución de importaciones fue puesto en práctica en Costa Rica y en varios otros países de América Latina, porque fue una propuesta de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y fue puesto en práctica entre 1950 y 1900, básicamente hasta 1980, 82, en donde tuvo que dar un giro debido a algunos problemas estructurales que tenía el modelo y el Estado gestor, benefactor, interventor, que es el otro nombre que recibe este Estado, tuvo que implementar un nuevo modelo y un nuevo modelo, tanto en lo económico como en el papel del Estado en la sociedad. Vamos a seleccionar la opción B, que es la correcta, y la enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 40. Antes, recordarles que si ustedes se están preparando para el examen de estudios sociales naturalización, en el canal hay disponibles varias opciones para hacerlo de una muy buena manera. Entre ellas, un resumen en PDF, así como un curso en dos modalidades, entre otras opciones. Acá abajo, en la descripción del video, queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles. Vamos con la pregunta número 40. El siguiente texto. Como parte de las reformas generadas en la segunda mitad del siglo XX en Costa Rica, se desarrolló un proceso donde el Estado impulsó la economía nacional mediante la democratización del crédito y la intervención directa en sectores productivos que necesitaran mayor financiamiento. El texto anterior reconoce algunas de las implicaciones, es decir, consecuencias desarrolladas en Costa Rica como parte de la consolidación del modelo agroexportador. Bueno, no, más bien en la segunda mitad del siglo XX el modelo agroexportador tratan de modificarlo por completo, más bien se pone en práctica otro modelo que es el de sustitución de importaciones debido a las limitantes que tenía el modelo agroexportador. Abolición de las Fuerzas Armadas, sí, sí sucede la abolición de las Fuerzas Armadas en la segunda mitad del siglo XX, bueno, 1948, casi que a mediados del siglo XX, pero no corresponde con el texto, no tiene nada que ver con el texto, vean que habla de la economía nacional, de la democratización del crédito, de la intervención directa en sectores productivos. La nacionalización bancaria es correcta. Y la negociación de tratados de libre comercio está hasta finales del siglo XX e inicios del siglo XXI que se habla de tratados de libre comercio. Por tanto, no corresponde, no es una práctica de esta época histórica. Entonces, sí, la nacionalización bancaria, seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 41. Lea las siguientes características. Vamos a poner en práctica lo que hemos mencionado, que en este caso nosotros podemos iniciar con la lectura de la pregunta para ver qué es lo que nos están consultando. ¿Cuál número de los anteriores contiene una característica de la Constitución Política actual de Costa Rica? Que vamos a leer. Se fundamentó en el Pacto de Concordia. Recordar que el Pacto de Concordia es la primera constitución política de Costa Rica, pero no, la constitución actual no tuvo como base el Pacto de Concordia. Por tanto, descartamos la opción 1. Redujo y limitó las garantías sociales incorporadas en 1943, no, tampoco. No limitó ni las redujo. Ahí las mantiene, ahí las mantuvo, ahí están presentes. Título quinto de la Constitución Política actual. Otorgó el derecho al sufragio a todos los extranjeros residentes, tampoco. Muchos de ustedes están preparándose para el examen de estudios sociales y saben que no pueden participar del proceso electoral en Costa Rica, al menos emitir el sufragio, porque no tienen la cédula de identidad que así lo permita para poder hacerlo. Número 4, creó el Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar la pureza del sufragio. Sí, entre las características que tiene la Constitución Política actual, primero es que se crea el Tribunal Supremo de Elecciones para
poder poner en práctica un proceso electoral más transparente, más democrático, garantizar el sufragio, que se respete ese derecho de los costarricenses, de las y los costarricenses, pero también podemos mencionar, entre otras características, que se da la abolición del ejército costarricense. También se da el voto universal, ya que las mujeres son incorporadas a la vida política del país. También se crean las instituciones autónomas, como la Caja Costarricense. Bueno, ya existía el Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Nacional de Aprendizaje, entre otras instituciones autónomas que se crean en la Constitución Política de 1949 y que se incluyen dentro. Bueno, entonces la opción número 4 es la correcta. Seleccionamos la opción A, que sería la que tiene número 4, y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 42. Le da las siguientes funciones. Vamos igual, vamos a proceder leyendo la pregunta primero. ¿Cuáles números de los anteriores identifican dos funciones del poder legislativo en Costa Rica? Bueno, primero, ¿cuál es el poder legislativo? Recuerden que el poder legislativo, en el caso de Costa Rica, bueno, en varios países del mundo, está compuesto por la Asamblea Legislativa. Bueno, en el caso de Costa Rica, la Asamblea Legislativa está integrada por 57 diputados y diputadas que se eligen por provincia por parte de los ciudadanos costarricenses. Vamos a leer características, entonces dos funciones nos están pidiendo del poder legislativo. Primero, nombrar al Contralor y Subcontralor General de la República. Sí, esa es una función del Poder Legislativo en Costa Rica. Ejercer de forma exclusiva el derecho de veto a los proyectos de ley. Bueno, no, en este caso los proyectos de ley se aprueban, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa y si al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente, no está de acuerdo con ese proyecto de ley, puede vetarlo. Tiene derecho de veto, entonces es una función del Poder Ejecutivo, no del Legislativo. Entonces, para que tomemos en cuenta este dato, función, la número 2, del Poder Ejecutivo en Costa Rica. Número 3, vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas. Y la número 4, designar los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia. En este caso es correcta la número 4. Se eligen, los proponen obviamente dentro de eh, las distintas salas de los tribunales de justicia en Costa Rica, pero sí los designan los, por votación los y las diputadas de Costa Rica. La número 3 es una función del Poder Ejecutivo en Costa Rica. Entonces tenemos que 1 y 4 son las respuestas correctas. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 43. Estamos cerca del final de esta cuarta parte del examen en video. Vamos a ir a la pregunta número 43. Le da los siguientes aspectos. Dice que bueno, garantiza la dignidad, las libertades y los derechos fundamentales de las personas consagrados en la Constitución Política de Costa Rica. Está consagrado por 7 magistrados, está conformado, perdón, por 7 magistrados propietarios y 12 suplentes. El periodo de nombramiento de los magistrados es de 8 años, con la posibilidad de reelección automática en caso de que el Congreso no disponga lo contrario. Los aspectos anteriores corresponden a características de la Contraloría General de la República, Sala Constitucional, Procuraduría General de la República, Defensoría de los Habitantes. Todas estas podrían ser respuestas válidas porque todas forman parte del programa de estudios sociales naturalización, pero no son lo que describe el texto. El texto describe cuando habla de magistrados, propietarios, suplentes, con un periodo de 8 años, posibilidad de reelección y además, por lo primero que menciona acá, la dignidad, las libertades, los derechos fundamentales, que es la institución que garantiza esto. Estamos hablando de la Sala Constitucional, no de la Defensoría de los Habitantes, no de la Contraloría General de la República y tampoco de la Procuraduría General de la República. Nada más tomar en cuenta que estas dos instituciones, la Contraloría y la Defensoría de los Habitantes, son
dependencias del Poder Legislativo en Costa Rica. Muy bien, seleccionamos y enviamos. Y vamos a la última de las preguntas de esta cuarta parte, la número 44. Antes recordarles que si ustedes se están preparando para el examen de estudios sociales naturalización, en el canal hay disponible varias opciones para hacerlo de una muy buena manera. Un resumen en PDF, así como cursos en dos modalidades que ustedes pueden adquirir. Acá abajo, en la descripción del video, queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles. Muy bien, vamos a la pregunta 44. Lea el siguiente artículo, Constitución Política de Costa Rica, artículo 20. Toda persona libre en la República, quien se halle bajo la protección de sus leyes, no podrá ser esclavo ni esclava. El artículo anterior corresponde a un derecho o garantía de tipo. Bueno, primero, varios aspectos. Primero, el artículo 20. En este espacio específico del artículo 20 y lo que nos habla el artículo 20, que es la libertad, toda persona es libre en la República de Costa Rica, estamos hablando de un derecho o garantía de tipo individual. Individual, no político, porque no estamos hablando, por ejemplo, del sufragio, del voto, entre otros aspectos que pueden ser políticos. Tampoco estamos hablando de lo económico ni de lo social, sí de lo individual. Entonces, vean, por eso que hay que tener un cuidado en la lectura. Identificar la idea clave nos va a permitir poder dar con la respuesta correcta, como en este caso. Seleccionamos, enviamos y así estamos llegando al final de esta cuarta etapa del examen en video y su respectiva explicación. Agradecerles por acompañarnos, acompañarlas, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.